Pensemos en esos medicamentos que se toman diario, con toda la confianza de que van a solucionar un problema. Pero, ¿qué pasaría si, sin darnos cuenta, estuvieran creando otro? Hoy vamos a meternos de lleno en una investigación que revela justo eso, cómo algunos fármacos súper comunes podrían tener efectos secundarios inesperados en nuestra mente. A ver, la pregunta es directa, y hasta podría sonar un poco alarmante. Y justo esa es la clave de un estudio científico fascinante. La respuesta, créanme, nos lleva a un viaje para entender cómo funcionan de verdad los medicamentos, no solo en la parte del cuerpo que deben tratar, sino en todo el sistema. Ok, vamos a empezar por el principio. Todo arranca con una condición médica súper común, algo que la verdad afecta a millones de personas en todo el mundo. Se le conoce como vejilla hiperactiva, o VH, y para ponerlo en palabras sencillas, todo se reduce a un músculo, el detrusor, que como que se pone a trabajar cuando no debe, se contrae sin control y eso es lo que provoca esa sensación constante y súper urgente de tener que ir al baño. O sea, en el fondo es un problema de control muscular. Entonces, para calmar a ese músculo tan activo, el tratamiento de cajón es una clase de fármacos que se llaman agentes antimuscarínicos. Su chamba es bloquear ciertas señales nerviosas para que el músculo se relaje. Suena bien, ¿no? Pues justo aquí es donde nuestra historia se empieza a complicar. Y ahora vamos a conocer a nuestros dos protagonistas de esta historia. Ojo, los dos son antimuscarínicos, o sea, están diseñados para hacer exactamente el mismo trabajo. Pero, como vamos a ver, la forma en que lo hacen y sobre todo sus consecuencias son mundos aparte. Miren, de un lado tenemos a la oxibutinina. Digamos que es el de la vieja guardia, un fármaco que lleva tiempo y que sí funciona, pero tiene fama de causar efectos secundarios como boca seca y, lo más importante para nuestra historia, hasta problemas cognitivos. Del otro lado está la imidafenacina, el agente nuevo, el más reciente, que promete hacer lo mismo pero con muchos menos de esos efectos negativos. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si los dos fármacos atacan el mismo problema en la vejiga, ¿cómo es posible que uno parezca meterse con la mente y el otro no? Bueno, pues para resolver este misterio, los científicos diseñaron un experimento súper ingenioso. Para tener una respuesta súper clara y sin rodeos, los investigadores recurrieron a unos ayudantes muy especiales, los monos rezos. Y es que son parientes cercanos nuestros en el reino animal, lo que los hace ideales para este tipo de estudios. A ellos les aplicaron una prueba de memoria muy específica. La prueba se llama tarea de emparejamiento retardado, pero, a ver, funciona así de fácil. Primero, al mono se le muestra una imagen, una forma. Luego, ¡puf!, la imagen desaparece por un ratito. Después le ponen varias formas, y el mono tiene que acordarse de la original y tocarla. Si lo hace bien, se gana un premio. Es una prueba súper directa y muy precisa de lo que llamamos memoria de trabajo. Pero aquí, la medida clave es el tiempo de espera, la demora. O sea, los científicos medían cuánto tiempo podía pasar antes de que el mono olvidara la imagen. La idea era que si un fármaco estaba afectando su capacidad cognitiva, pues ese tiempo de recuerdo se iba a hacer más cortito. La gran pregunta era, ¿cuál de los dos fármacos iba a causar esto? Y ahora sí, vamos a los resultados. Y lo que los científicos vieron fue una diferencia, vaya, drástica. Una diferencia que salta a la vista entre los dos medicamentos. Chequen estos gráficos. Cada una de esas líneas representa el rendimiento de la memoria de un mono. A la izquierda, con la oxibutinina, vean cómo las líneas se van para abajo, caen en picada. Esto significa que mientras más dosis, peor era la memoria. Pero ahora miren a la derecha, con la imidafenacina. Las líneas se mantienen súper estables, bien arriba, casi sin moverse. La diferencia es, es brutal. Así que para resumirlo de forma muy clara, la oxibutinina, el fármaco más antiguo, sí afectó la memoria de los monos, y mucho. Y además, a mayor dosis, peor era el problema. En cambio, la imidafenacina, la más nueva, no causó ningún deterioro cognitivo que se pudiera medir sin importar la dosis. Entonces, el qué ya estaba clarísimo. Un fármaco afectaba la memoria y el otro no. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Por qué? Para poder responder eso, los científicos tuvieron que, literalmente, mirar dentro del cerebro. Y para eso usaron una herramienta superpoderosa, la tomografía por emisión de positrones, o PET scan. Y estas imágenes del PET scan son, wow, súper reveladoras. Pensemos en los colores de esta forma. Los colores cálidos, como el rojo o el amarillo, significan que hay poca actividad del fármaco en el cerebro. Pero los colores fríos, como el azul, significan que el fármaco está ocupando, está bloqueando muchísimas áreas clave.
Y vean, con la oxibutinina a la izquierda, el cerebro se vuelve azul oscuro, un bloqueo masivo. Con la imidafenacina a la derecha, el cambio es casi nada. Y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas, a la gran revelación de este estudio. La idea de que existe una especie de zona segura cognitiva. Un umbral, un punto de no retorno. Para que quede súper claro, vamos a usar una analogía. Pensemos que el cerebro tiene un montón de cajones de estacionamiento, que en realidad son receptores. Estos cajones los necesitan las señales químicas para que podamos pensar y recordar. El problema es que algunos fármacos, como estos, también se pueden estacionar ahí. Si se ocupan demasiados cajones, se arma un caos, un atasco cognitivo que, pues, afecta la memoria. Y miren, este gráfico es la prueba reina. En el eje de abajo tenemos el porcentaje de esos cajones de estacionamiento que la oxibutinina estaba bloqueando. Y en el eje de arriba vemos qué tanto empeoraba la memoria. Esa línea que va subiendo, casi perfecta, nos grita una cosa. Entre más receptores se bloqueaban, peor se ponía la memoria. La conexión es directa e innegable. Entonces, los investigadores pudieron ponerle un número a ese punto de no retorno. El primero es este, 30 a 40%. En las cortezas cerebrales, o sea, las áreas más importantes para pensar, una vez que el bloqueo de receptores pasaba de este nivel, la memoria empezaba a fallar. Pero encontraron otro umbral, y este era todavía más bajo. En el tronco encefálico, el punto crítico era de apenas un 20 a 30% de bloqueo. O sea, esta área es todavía más sensible. Entonces, ¿cuál es el punto crucial de todo esto? Pues que la imidafenacina, el fármaco nuevo, se mantenía siempre por debajo de esos umbrales. Operaba dentro de la zona segura. En cambio, la oxibutinina, en las dosis que se usan normalmente, los rebasaba por mucho, provocando ese atasco cognitivo que vimos en los resultados. Y esta cita de los propios investigadores lo resume perfectamente. La conclusión es una guía para el futuro. Los fármacos ideales para este problema deben ser los que hagan su trabajo en la vejiga, sí, pero sin ocupar los receptores del cerebro por encima de estos umbrales de seguridad. Y esta, creo yo, es la gran lección de todo este análisis. La seguridad de un medicamento no es tan simple como preguntarse si llega o no llega al cerebro. La pregunta de verdad importante es, una vez que está ahí, ¿qué tanto interfiere con la delicada maquinaria cerebral? Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta bastante inquietante. Esta investigación nos mostró un punto de inflexión oculto para un tipo de medicamento, pero nos obliga a pensar, ¿cuántos otros fármacos súper comunes para todo tipo de cosas podrían tener un umbral similar y estar afectando poquito a poquito nuestra salud cognitiva sin que nos demos cuenta?